Chao. Gracias, Chao. Oscar. Hola, Buenas ¿cómo noches, estás? Mónica. Buenas noches. Muy bien, gracias. Aquí estamos. Nos da mucho gusto que estés acá con nosotros. Víctor y un servidor somos los administradores aquí de Recomendar un Buen Libro. Así que, bueno, Víctor, da la bienvenida. Perfecto, muchas gracias. Gracias, amigos de Recomiéndame un Buen Libro. El día de hoy tenemos la presencia de Mónica Hernández, de quien hemos estado leyendo su libro La Cofradía de las Viudas en las últimas semanas. Albert nos va a hacer la lectura de una pequeña semblanza y empezaremos con las preguntas, Mónica, acerca de Excelente. tu libro, de dónde salió la idea, qué tanta investigación has hecho, en fin, hay muchísimas preguntas. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. El honor es mío, quiero que lo sepas del principio. Un libro no sirve para nada si no hay quien lo lea. A mí lo que me encanta es escuchar esas otras miradas de los lectores, porque cada quien lee un pedazo diferente y una historia diferente. O sea, hoy me preguntaron por una cosa que no me habían preguntado y cada vez siempre me sale una pregunta nueva, lo cual me satisface mucho, porque escribir un libro es solo una parte. Si no hay quien lo lea, de verdad, esto no tiene sentido. Entonces, muchísimas gracias por leerlo. Estoy muy, muy, muy honrada y muy contenta de estar con ustedes. Muchas Gracias. gracias, bienvenida y adelante, Albert. Gracias. Buenas noches, amigos de Recomienda un Buen Libro. Mónica Hernández es narradora y columnista. Después de bucear en el mundo profesional en las áreas de marketing y relaciones públicas en corporativos internacionales de España y México, decidió dejarlo todo y empezar aquello que solo existía en su imaginación, escondido entre los pliegues de incontables libretas y diarios. Abandonó su vida de lectora y se zambulló en la escritura. Su primera novela, Las perlas malditas del almirante, Martínez Roca, en el 2020, fue recibida por sus lectores con un gran entusiasmo, y esta, de La Cofradía de las Viudas, sin duda también está siendo recibida bastante bien, y ahora lo verás, Mónica, porque la verdad es que durante estos 20 días que estuvimos aquí leyéndola en Recomienda un Buen Libro, fuimos disfrutando cada página, cada pasaje que fuimos descubriendo ahí, lo disfrutamos bastante, lo fuimos comentando semana con semana en nuestro grupo en Facebook, y bueno, ya te darás cuenta ahorita con las preguntas que te vayan haciendo. Bienvenida y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, pues Melissa, adelante con tu pregunta. Le voy a ceder primero el primer lugar a Amanda. Entonces, Amanda, si quieres. Adelante. Gracias. Qué amable, gracias, Meli. Mónica, precioso el libro, me encantó, se me hizo una investigación. No, es que te lo mereces. Hiciste una investigación fascinante al leer la última parte de que todo esto había sido verdad. Bueno, me decía, wow, ¿y esta mujer, de dónde sacaste el interés por las mujeres impresoras en la colonia? O sea, ¿de dónde te surgió esa inquietud? Mira, de la curiosidad. Yo creo que si algo he sido, aparte de lectora de verdad impenitente, empedernida, viciosa, esa puede ser la palabra, me salió de la curiosidad. Yo me encontré un tuit hace unos 4 o 5 años, como 4 años. Venía un tuit que no sé ni quién lo puso y decía, hablaba de Paula de Benavides, impresora novohispana. Y yo, ¿cómo que Paula de Benavides, impresora? Porque no sé nada de ella, ¿no? Entonces me puse a buscar y realmente en internet solo me encontré un documento académico de la Universidad del Estado de México y son 3, 4 hojitas o folios o cuartillas muy pequeño y dice el papel de las impresoras. Y resulta que es una investigación académica y hay un montón de nombres de mujeres. Me encontré que eran como 12, 15 viudas. Y se me hizo muy raro que yo nunca hubiera oído hablar de ellas, nadie me ha contado nada de ellas, y que fueran mujeres y que fueran viudas de impresores. Y dije, pero a ver, y solo venían los nombres como lista de receta de cocina. O sea, nombre tal, hija de tal, viuda de tal, madre de tal impresor, ¿no? Y se me hizo muy raro que hubiera tantas viudas. Yo dije, aquí hay una novela. Y entonces de ahí, dije, ¿cómo que? ¿Sabes qué pasa? Que la colonia es un tema que, claro, que cuando se hizo, o sea, nos cuentan la historia, y te lo digo porque tengo una hija en primaria, nos cuentan que estaban los aztecas muy contentos en la pirámide del Sol, sacando el corazón ahí a los tlaxcaltecas y a todos los de los otros pueblos que dominaban, y de repente llegó la independencia, y se nos olvida que 300 años fuimos Nueva España, llevamos 201 años de ser México, pero 300 fuimos Nueva España. Entonces Nueva España dice, sí, Sor Juana.
y por ahí mencionan alguno, pero nadie realmente, como que falta muy, y fue una época muy próspera. Nueva España fue un virreinato muy rico, muy extenso, tenía muchísimos recursos, estaban, pues sí, explotados obviamente por el reino de España, pero aún así había mucho para todo el mundo. Entonces llegaban inmigrantes, porque aquí había para todos, había minas, había tierras, había haciendas de pulque, había muchos metales, había textiles, había algodón, aquí se daba todo lo que traían. O sea, plantaron azúcar, se dio la caña de azúcar, trajeron cerdos, se pegaron los cerdos, trajeron caballos, o sea, realmente era un país muy, muy, muy rico, muy vasto, y sabemos muy poco. Entonces yo dije, bueno, es una época que no se ha novelado, y dije, pues lo voy a contar yo, porque yo solo me encontré los nombres de estas mujeres impresos en los documentos. Entonces, todo lo que pone el colofón, licencia, título, no sé qué, impresora viuda de, ¿no? Y luego lo otro que me encontré es las multas. En algún momento se mencionan las multas cuando ella enviuda. Le pusieron a cada impresor 100 pesos de multa y le quitaron todo lo que habían impreso de cartillas y se lo dieron a ella. Eso es todo lo que había, eso es todo lo que hay documentado. Entonces dije, pues aquí hay una novela. Entonces es curiosidad, fue imaginación, no sé. Supongo, es mi curiosidad de decir, bueno, ¿por qué nadie me ha dicho nada de estas mujeres, no? Porque sí existieron y sí imprimieron. Pues excelente libro, te felicito, sigue escribiendo, nos mantuvo realmente muy, muy atentos tu libro. Te felicito. Te agradezco mucho. Al contrario, gracias a ti. Gracias. Bueno, pues ahora sí, Melissa, adelante. Muchas gracias, Víctor. Mónica, un placer conocerte. Tu libro Melissa, fue buenas noches. una sorpresa. Buenas noches. Porque nos encantó, creo que, no sé si aquí alguno de mis compañeros te dará un feedback diferente, pero a todos nos encantó, todos estuvimos viviendo con Paula sus aventuras, sus enfrentamientos, todos los problemas que tenía que superar y cómo se encuentra dentro de la cofradía de las viudas. Y como lectora a la que le encantó tu libro, me quedé un poco como que me faltó más. Dice, es que el final llegó muy pronto para mí. Y les comentaba, me faltó un poco más del chismecito del inquisidor. Entonces, quería preguntarte. Esa pregunta me la hicieron hoy. Me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Se lo llevó el chamuco? ¿Qué le pasó? Sí. Qué curioso. Sí, es que, o sea, digamos, hay tanta potencial ahí para un personaje así tan en contraste con Paula y un personaje que tenía poder y de pronto sí, pero no, pero entonces, yo quería preguntarte, a veces nos han comentado algunos autores que, digamos, tienen mucho más que contar, pero digamos, por las limitaciones de no excederse y terminar haciendo así una novela gigantesca, deciden como hacer una edición y pues contar y centrarse un poco más en la historia. En tu caso, ¿cómo fue esto? ¿Cómo es que tú llegaste al final de tu historia? Tú llegaste, o sea, hasta ahí te llevaron los acontecimientos, tú ya tenías el final planeado. ¿Cómo fue que llegaste al final de tu historia? Fíjate que en mi caso, yo para poder empezar a escribir la historia tengo que saber cómo termina. O sea, yo sé que hay autores que te dicen, mira, yo me siento y lo que salga. Yo no trabajo así. O sea, en la estructura básica de una historia, de una novela, es algo le pasa a alguien, ¿no? Entonces, pues yo sabía que esta persona, o sea, esto iba a empezar aquí, iba a terminar aquí, y pues dificultades a las que se iba a enfrentar para llegar a donde tiene que llegar mi personaje, ¿no? Te voy a decir, cuando yo encontré a Paula de Benavides, por supuesto que quería hacer una novela acerca de ella, pero me encontré con varias dificultades. Ella imprimió durante 40 años, entonces, o 45 años, se pierde su rastro en 1685 más o menos, que es cuando se supone que falleció, que entonces tuvo una vida muy larga. A mí me llamó mucho la atención porque dije, bueno, siendo el mundo, es inevitable, sin ser una novela feminista ni nada, es inevitable hablar de la condición de las mujeres y más en el virreinato. O sea, no hay que irse tan lejos, ¿no? Te asomas a la calle y es una condición. Está cambiando, etcétera. Pero antes era todavía más notorio. Y sin embargo, lo que yo sí tenía eran los impresos, sus nombres impresos en documentos. Entonces dije, bueno, a pesar de ser el mundo misógino y dominado por hombres, y si no,
hombres quiero decir el padre, después del padre pasaba el marido, y si no se querían casar, pues iban al convento, y si se casaban, pues dependían del marido. Si el marido moría, dependían del marido muerto. Estas mujeres firman viuda de, nunca, o sea, se tienen que vestir de negro de por vida. Después estaba el hijo, y si no era el sobrino, y si no el hermano, y si no el tío, y si no había, el confesor. O sea, una mujer realmente no podía manejar, ni tener dinero, ni tener empresas, ni manejarse sola bajo ninguna circunstancia. Entonces resulta inevitable hablar de la condición femenina en esta época. Y sin embargo, siendo ese mundo absolutamente masculino, en el virreinato, Paula de Benavides y otras impresoras, bueno, Jerónima Gutiérrez, que la recorrí 50 años, sí fueron las impresoras del secreto del Santo Oficio, sí imprimieron los documentos internos de la Santa Inquisición. Entonces yo tenía que decir, ¿cómo le pudo hacer para así hacerlo? Entonces me ocurrió que no podía haberlo hecho sola, que tenía que haberlo hecho rodeada de una red de apoyo, y de aquí surgió mi idea de una cofradía secreta, porque las mujeres tenían prohibido reunirse, y más en una cofradía. Una cofradía tenía que estar autorizada por los sacerdotes, el cabildo, el ayuntamiento, tenían que pagar la construcción de una capilla, pagar las fiestas del santo patrono, y funcionaban como cajas de ahorro. Si las mujeres no podían tener dinero, pues no se podían prestar dinero. Pero me imaginé que funcionaba como funciona hoy en día. Hay muchísimas mujeres hoy, siglo XXI, que no tienen cuenta de banco. ¿Y qué hacen? Pues le rascan ahí a la compra, a la semana, al gasto, y hacen tandas. Y dije, pues así va a funcionar mi cofradía. Van a hacer tandas, así, es esa red de apoyo, porque es verdad que estas mujeres sí imprimieron. Entonces, pues no, yo la verdad es que primero quise hacer la historia de Paula, 45 años, pero después me di cuenta que después de los tropiezos iniciales, pues ya lo que tenía que contar era muy repetitivo. Y hay personajes que tuve que quitar porque si los mencionas tienen que hacer algo, tienen que interactuar. Por ejemplo, Paula de Benavides en la vida real tuvo 6 hijos, 4 hombres y 2 mujeres. Los 4 hombres fueron sacerdotes. Entonces, uno fue dominico, el mayor, luego un franciscano, un jesuita y un mercedario. Uno en cada orden religiosa dominante. Las hijas, la mayor fue monja, fue rectora del colegio de Santa Isabel o del convento de Santa Isabel, y la chica fue la que se casó con el hijo del impresor. Entonces ella, sin decir, miren qué inteligente soy, acomodó a sus hijos de manera que rindieran fruto al negocio que ella manejaba, sin que hubiera sido su negocio, porque ella pues no podía ser la dueña del negocio. Y sin embargo, pues ella sí lo manejó durante 45 años. Entonces, la pregunta, pues no, lo tuve que cerrar, y por ejemplo, Estrada pues me daba un marco, que también existió Estrada, me daba un marco para contar la historia que yo quería. Pero pues al final lo dejo abierto, porque me gusta que cada quien se imagine un final diferente. Hay gente que cree que se quemó en el infierno o se lo llevó el chamuco de las patas. No te sé decir, hasta ahí llegué con Estrada, o sea, cumplió su función del aliado que se convierte en el villano. Muchísimas gracias, Mónica. No, pues funcionó muy bien. O sea, felicitaciones. Pues es que esa era la idea, gracias. Gracias. Marien, adelante. Buenas noches, Mónica. Buenas noches. La verdad, me encantó, me pareció que nos regalaste una novela muy, muy entretenida, muy llena de escenarios, los pintaste perfectamente. Uno se podía dar cuenta de las bebidas, de los objetos que se utilizaban en la época. Entonces, se ve que hay detrás una muy, muy buena investigación. Y a mí lo que me tiene intrigada es el diálogo del inquisidor con Paula de Benavides. ¿Cómo lograste hacer esas preguntas teológicas que le hacía el inquisidor a ella? Ay, creo que se me trabó creo que se me trabó el internet. A ver, No, déjame abrir la puerta porque... Sí, te escuchamos, sí. Es que yo vi que se me quedó congelada. Déjame abrir la puerta para que el internet entre bien de las redes. Fíjate que leí interrogatorios, o sea, si hay muchos interrogatorios disponibles. No me leí muchos porque hay un momento en que la palabra es me asqué, o sea, esa es la palabra, acabé como que enferma del estómago, porque realmente fui al Museo de la Inquisición aquí en el centro, en la calle Tacuba. ¿Sabes? Realmente lo que encontré fue que la Inquisición era el ejército de la iglesia y funcionaba como tal. Tenía soldados, tenía sus tribunales, tenía sus cárceles, tenía sus calabozos y tenía sus métodos de tortura.
que no estaban supeditados a nada, entonces hacían lo que querían allá adentro. Entonces los interrogatorios en realidad a la gente las sacaban, alguien denuncia, había un incentivo muy grande para denunciar al vecino, que si tu cuñada te cae gorda, la denunciabas, que si la vecina estaba más guapa y más rubia y más delgada que tú, la denunciabas, que tu compadre te le iba mejor en los negocios, lo denunciabas. Realmente solo tenía que mediar una denuncia, no había que demostrar nada, no había ninguna prueba. Entonces, a la gente había una denuncia, alguien iba y ponía denuncia. En la madrugada llegaban a tu casa, tocaban el portón y un piquete de soldados, un grupo de 6, 8, 10 soldados, sacaban a la persona de su casa. A veces si la familia ni se enteraba y desaparecían. Hay gente que no la volvían a ver, a menos que hubiera un auto de fe y publicaran, y se hiciera un escándalo público, los hicieran pasear por la calle con el San Benito y todo el rollo, la gente se enteraba que había pasado algo, pero ni siquiera les avisaban de qué los acusaban. Entonces me hizo muy extraño los interrogatorios porque realmente se trataba de que la gente se volviera loca contestando lo que fuera y acabaras diciendo que sí a todo. O sea, denunciabas a tu madre, a tu padre, ¿no? Porque realmente, porque primero te preguntaban, ya después te prensaban los dedos, ya después les arrancaban la uña y de ahí va para arriba. O sea, están los instrumentos ahí y realmente era una cosa de una carnicería humana y de un desgaste psicológico. Entonces yo la verdad es que escogí de algunos que leí varios interrogatorios, las partes que me parecieron incluso ridículas. O sea, lo de nombrar al gato, digo, pues es que yo pienso en mi perro, si no le pongo nombre, no es que lo bautice, pero si no le pones nombre al gato y le hablas para comer, no viene. O sea, el animal acaba entendiendo por su nombre, ¿no? Y la gente gente que tiene gatos porque eso evita que haya ratones, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, me llamó mucho la atención lo de que si usted bautizó al gato, pero pues era sabido que pues bautizar ya implicaba, ¿no? Hacer la ceremonia del agua bendita. Entonces, y las otras eran realmente cansar psicológicamente a la gente. Entonces, cogí de muchos que leí, no me leí muchos, me debe haber leído 10 o 12. Y la verdad me cansé porque dije, es que esto es preguntas absurdas al nivel, no sé, exponencial, ¿no? Lo que preguntaban. Entonces, pues escogí algunas como para dar una idea de lo que era. Era algo más serio y era algo más, a esta le tratan muy bien y la sueltan, ¿no? Pero realmente, pues estas cosas duraban semanas y acababan preguntándoles cosas que, pues, yo qué sé. La verdad es que sí fue un tema muy, que también es la época oscura, digamos, que por eso nadie quiere hablar del virreinato, ¿no? Porque también es una época que sigue pasando, o sea, realmente tú te enteras de los separos del Ministerio Público y peor torturan a la gente, ¿no? No les arrancan las uñas, pero les va peor. Entonces, creo que los humanos no hemos dejado de ser nunca unas bestias salvajes. Pero en aquella época, pues bueno, quedan muchos documentos para poder documentarse. Muchas gracias, Mónica. Y sí, ya supimos de dónde viene, de dónde heredamos la burocracia con eso de que tenían allí atorado todo en la aduana, todas las cajas. Entonces, ya sabemos de dónde lo heredamos. Muchas gracias, Mónica. En nombre de ustedes. Gracias. Buenas noches. Gracias, Silvia. Adelante. Hola, buenas noches. Perdón que no ponga video, pero no hay nada de luz en mi casa. Entonces estoy en el celular, pero si pongo la cámara igual está en negro. Mónica, muchas gracias por conectarte. Gracias por conectarte. Tenía que escucharte. Muchas gracias por el libro. Realmente me encantó pues aprender de esa historia, de esas mujeres, como que siempre pensamos que la liberación femenina es mucho más reciente, ¿verdad? Y no es cierto. O sea, hay mujeres de hace muchos años que han estado haciendo muchas cosas, pero que poco sabemos de ellas. Y entonces, pues lo primero es felicitarte y agradecerte que pongas en las manos de nosotros los lectores esas historias que tan difícilmente, si a ti te llegó por un tweet y trataste de buscar ya más información, qué difícil que nos llegase esa información a nosotros, ¿no? Qué difícil. Yo tengo una pregunta, ¿realmente Paula de Benavides estuvo encerrada, como dicen, y con todas esas torturas, etcétera, pues es parte de la novela? Sí hubo una denuncia en contra de ella, después de que los impresores pues les pusieron la multa y esto sí hubo una denuncia. De hecho, con ella empezaron la primera auditoría, que no se llamaba auditoría, o sea, le revisaron todo porque la acusaron de que guardaba pues, libros que no tenía que guardar o que no, porque ella tenía una tienda. Y la tienda, me estoy refiriendo que era un zaguán ahí abierto
y tenía unas cajas de madera como guacales y ahí tenía los libros, así llegaban los libros en los barcos. Y de ahí a Veracruz y de Veracruz acá a la ciudad. Entonces, sí hubo una denuncia, parece ser que sí pasó alguna noche, pero es muy difícil porque no existe casi documentación. O sea, entonces parece que sí, porque hay no sé, en alguna cosa que leí, pareciera que sí, porque sí hubo una denuncia en contra de ella y pues eso me sirvió a mí para hacer ficción. Entonces, pues a mí como que me venía bien a cuento, pues para la historia que yo quería contar, ¿no? Pero qué triste Esa que es la magia de... Perdón. ¿Eh? Es- Es que no te No, oigo. A lo mejor no, soy yo. No, adelante. Silvia, es creo que Silvia la que se le está cortando. Sí. Sí, Silvia, adelante. Y qué triste que realmente entre mujeres, cómo se ponían el pie, ¿no? O sea, después de que están Hasta la luchando por la fecha, ¿no? democracia, ¿no? Sí, Hasta a la veces fecha, ¿no? las peores enemigas de nosotros, ¿no? Tristemente. Fíjate que yo creo que los seres humanos en general, y no nomás son mujeres con mujeres, sino mujeres con hombres, y hombres con mujeres y hombres con hombres, yo creo que es inherente a la condición humana. Por eso tanto, a lo largo de la humanidad, tanto rollo con la moral y con lo que está bien y con lo que está mal, porque realmente si nos dejáramos nada más guiarnos por nuestros instintos, pues no nos diferenciaríamos muchos de los animales, ¿no? Y sin embargo lo seguimos haciendo, o sea, lo seguimos haciendo. Y eso es parte de la condición humana. Por eso me gusta que forme parte de la novela, porque pues, es como, al final los novelistas lo que somos es mentirosos, pero tenemos que ser buenos mentirosos para que la mentira parezca real. Entonces es más fácil basarse en cosas que sí pasan, o sea, cosas que sí existen. Y la envidia, los sentimientos humanos, todo eso, pues son reales, todos los padecemos. Ya los reprimiremos mejor o peor, pero todos sentimos envidia, todos sentimos celos, todos sentimos amor, desamor. Es como, pues es la naturaleza humana, ¿no? Así es, pues muchas gracias, felicidades. Me Muchísimas encantó, gracias. hoy lo disfruté muchísimo. Me da mucho gusto que me digas. Gracias. Soraya, adelante, por favor. Hola, muy buenas noches, Mónica. Buenas noches a todos. Un gusto saludarla y haber leído su libro. Les saludo desde Honduras, Centroamérica. Pues me tocó en Storytel, ¿verdad? Porque aquí en físico, a ver cuándo viene. Pero lo Fíjate logré. que sí llega. Mira, Ah, ya me dijeron que sí y ya me mandaron una foto de Panamá. De hecho, de ah, México, la oficina de México distribuye en Centroamérica. Entonces sí está. Me encantaría saber en qué tipo de librería. En Panamá ya supe porque tengo una amiga ya y me lo mandó y la librería se llama El Hombre de la Mancha. ajá. Y me mandó la foto. Me dice, mira, tu novela está en papel así, la llevan de aquí. Me dijeron, sí, ya la mandamos a Centroamérica. La novela tiene un mes escaso. Hombre, sí. Y cuesta bastante. Entonces, Por ejemplo, en las librerías locales acá hacen los pedidos, nosotros les hacemos pedidos de nuestros libros, ¿verdad? Y si vienen de España o de México, cuestan 2, 3 meses en venir. Entonces sí es difícil, pero la ansia de leer le abre las puertas a uno y lo que muchas es, hay gracias. muchas aplicaciones ahora que le facilitan a uno, Storytel, Audible, Kindle, bueno, de hecho ahí está bien accesible para poderlo adquirir y poderlo disfrutar. Lo disfruté mucho. Muchas gracias. Dentro del club, varias lo leyeron, solamente que otras se conectaron en otra reunión con ustedes, con una mexicana también, que tiene otro club de lectura, Sí. entonces lo hemos disfrutado. Y Había lo otra hemos chica de conversado. Honduras, es correcto. Sí, Sí, es correcto, había otra sí, chica de Honduras. Yo no sabía, me enteré el viernes pasado, que existe el libro ya en Centroamérica. Pero eso sí. porque una amiga me manda la foto de Panamá. Mónica, aquí está tu libro. Y yo, ok. Pues aquí cuando Pegó. nomás venga, lo adquirimos porque es muy bueno. Me gustó eso, Muchas darle gracias. voz a las mujeres a través de una novela y qué mejor que son personajes reales, son personajes que existieron y no olvidarlos, no olvidar esa lucha que ellas tuvieron porque lucharon por darle que no pasara esas herencias que les costaron a ellas. Por ejemplo, Paula, eso fue que lo hicieron sus padres, ¿verdad? Esa imprenta. Y solo porque se casó, la iba a administrar ahora el esposo. Ajá, y ella en viudar, me gustó ese secreto, me encantó ese secreto. Es que a mí se me hizo tan raro que hubiera tantas. Digo, yo sé que las mujeres vivían Ese y secreto me viven más encantó. que los hombres, pero por eso dije, no, le voy a meter esto porque a mí sí me llamó mucho la atención que la mayoría de las impresoras, y está en la lista, fueran viudas. Dije, no,
Pues te digo, yo cuando lo vi dije, no, aquí hay una novela. O sea, Viuda. se me ocurrió, pues es que estás de acuerdo que era una condición apetecible. O sea, era sinónimo de ser libres. Y Sí. yo estoy segura que no Hay solo un en la precio industria para pagar. editorial. Yo creo que sí, carísimo, pero yo creo, porque era o esposo o el esposo celestial, o sea, se iban de monjas y los casaban. Las mujeres eran monedas de cambio. Bueno, siguen siendo en muchas comunidades, en México y en Centroamérica, desgraciadamente, ¿no? Entonces se me ocurrió que dije, bueno, ¿y por qué tantas viudas? ¿Por qué tantas viudas? Entonces, pues digo, yo ya tenía muy claro cómo iba a acabar la historia, porque dije, no, yo quiero que me pase la de lo de enfrente, ¿no? De hecho, hay gente que me ha preguntado, me dice, oye, ¿tú eres viuda? Y yo, no, yo no. ¿Por qué? Me dice, es que relatas muy bien lo de ser viuda, ¿no? Bueno, hay mucha gente aquí en México hay un dicho que todas las mujeres nos merecemos no sé cuántos años de viudez, 5, 7, cada quien te dice un número diferente, pero es curioso porque realmente era un estado deseable para muchas mujeres. O sea, el tema de ser dueñas de su horario, de su día, de su vida, de su todo, pues, como alguien mencionó hace un momento, parece que venimos de hace nada, pero es que esto tiene un trayecto muy largo. Ujú. Sí, eso fue lo que, cuando yo subí la reseña, entonces las compañeras, ¿y cuál es el secreto? Contanos, léelo, léelo, porque es un secreto que se entiende. Sí, eso no te lo puedo arruinar. Sí, no te puedo spoilear eso. Y entonces me encantó, Sí. lo disfruté mucho. Story te lo tiene muy bien narrado, me encantan las voces que ponen, lo mete a uno en la historia que no hay manera de perderse o de aburrirse, imposible, a mí me encanta. Fíjense, yo a veces voy, si tengo el libro en físico y está en audible o en audio, yo lo voy escuchando y leyendo, aunque me tarde más, pero no me importa, porque me gusta esa narración que le ponen, así que disfruté su novela, amé ese secreto y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Jenny, adelante. Gracias. Buenas noches, Mónica. De verdad, no tienes idea. Me volaste la cabeza con el libro. Me gustó mucho. Es que me encantó la forma en que me lo narras, ¿no? Y lo que más me gustó fue la parte de la historia que no nos cuentan en las escuelas. O sea, nos llevan a Hernán Cortés, Cristóbal Colón, ya llegó Benito Juárez, Porfirio Díaz, y nos llevan a Álvaro Obregón. Pero todos esos años, ¿qué sucedió? O sea, seguíamos siendo Por eso, Nueva esa es la España, razón pero por ¿qué la que pasa? lo hice. Esa Mira, es la razón que genial. dije, alguien tiene que contar esta historia de estas. Y te voy a decir, a mí me gusta encontrarme estos personajes que están pues escondidos en los pliegues del tiempo, porque ahí están, pero como que nadie habla de ellos, no sé por qué. A mí me parece fascinante esta historia. Tuve la oportunidad de conocer a una esposa de un escritor que me dijo, oye, yo conozco una investigadora del Colegio de México que se dedica a investigar de estas impresoras. Me dice, le voy a recomendar tu novela. Platiqué muy a gusto con ella porque me dijo, es que nadie habla de ellas. Le digo, no, y nadie las había novelado. Le dije, no, qué suerte tuve porque nadie la había contado y yo estoy segura que debe haber, no solo en impresoras, debe de haber en otros gremios, debe haber habido plateras, debe haber habido, digo, aquí en el virreinato se habla algunas veces de las nobles, las aristócratas, la marquesa de no sé qué, la condesa de no sé cuántas que llegaban con las cortes de la virreina de turno porque los cambiaban cada pocos años. Y pues nada, que tenía la marquesa de no sé qué, la condesa, y tenía haciendas pulqueras, ¿no? Que era como el negocio más importante. Y de repente dije, bueno, ¿y qué pasa con las que pasan? Como están, ¿no? Pues estas se quedaron a cargo de unos negocios, eran burguesas, muy privilegiadas, sabían leer y escribir en latín, lo cual en esa época pues era un privilegio muy grande, pero no deben de haber sido las únicas. Yo digo, es que tiene que haber habido en otros oficios, que eso que no, todavía no me encuentro ninguna por ahí que me levante la mano y me, así como Paula que me levantó la mano y me cuenta mi historia porque nadie la sabe, ¿no? Y la maravilla de la ficción, porque si me cerraba yo al documento académico, yo no soy historiadora, pues no hay nada. Están los nombres de ellas impresos en los papeles. Eso es todo lo que hay. Cierto, ¿verdad? Porque sí hay muchas historias de mujeres que no son contadas. Entonces, qué desgracia, porque ahora sí que son parte de nuestra historia como mexicanos. Y yo creo que en Latinoamérica, ¿no? En general. Sí, yo creo que sí. Existía ese machismo en el que no se cuenta la historia de ellas. Entonces, correcto. Sí, la verdad que padre que se encuentren personas como tú, ahora sí que las desentierren y nos las den a conocer. Yo no sabía de ellas, sinceramente, yo no tenía idea. Y como dices, esto del latín, pues sí, existía el latín vulgar y el latín como que era el fino, el de cultura para la nobleza. Entonces, sí, el que ellas supieran manejarlo, el que ellas quisieran salir adelante, la verdad, hasta es inspirador creo que para todas nosotras,
el que sí se puede, ¿no? No el que nada Estoy de más, ya acuerdo. se murió el Estoy de marido, ¿qué acuerdo. voy a hacer? Me voy a morir, ¿no? Ya se acabó el mundo. No, no es cierto. Hay mucho más que hacer. Y Yo yo creo no que al sabía- revés, es de, ya se murió el marido, ahora sí, de aquí soy. Es que estas así fueron, porque te digo que yo lo único que tenía por hecho es, sí, lo hicieron, y yo tuve que encontrar la manera de decir cómo lo hicieron, porque yo solo sabía el que sí lo hicieron. Mundo misógino, machista, religioso, dominado por la iglesia y las instancias de gobierno que eran la burocracia, lo que tú me digas. Y sin embargo, está demostrado que sí lo hicieron. Y yo dije, bueno, ¿cómo le hicieron? Entonces ahí pues dije, pues a mí, si me lo que me sobra es imaginación, pues me voy a organizar una cofradía y las voy a juntar y las voy a... Sí, sí, yo también estoy buscando esas historias de estas, quiero también de sacarlas de debajo del tapete. Ese es No, mi... muchas gracias. Estaremos esperando la que sigue. Y pues sí, la unión hizo la fuerza con ellas. Fíjate que yo creo que esa es la solución incluso hoy en día. No tienen que ser amigas ni caerse bien, pero yo creo que entre mujeres, sigo pensando, o sea, sería como mi propuesta digo, yo tengo una hija y es como mi propuesta para las que siguen. No te tienen que caer bien todas las mujeres, no hay manera, no te tiene que caer bien, ni tú le vas a caer bien a todo el mundo, pero sin embargo, si puedes ayudar a otra que necesite, se puede echar la mano, aunque sea por conveniencia. Y yo creo que hay mucho trabajo tenemos mucho las mujeres que hacer en ese aspecto, porque no voy a meter en lo que no me preguntaron, pero yo creo que el 50% de la responsabilidad de que vivamos en un mundo machista es nuestro. Aceptando que nosotros tenemos la mitad de la responsabilidad, tenemos la mitad de la solución. De no criar hijos Cierto, machos y de no criar hijas machistas. muy cierto. Muchas gracias, Mónica, y de verdad estaré esperando un próximo libro, una nueva sorpresa. ¡Ay, claro que sí! Ya pronto, ya pronto. Ay, perfecto, muchas gracias. 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 Heidi, adelante con tu pregunta. Hola a todos, buenas noches, Mónica, qué gusto conocerte. Hola. Te vi en la Igualmente, buenas noches. presentación de Laura Martínez Belli, ahí platicamos un momentito, tú y yo. Yo te dije que ya tenía mi libro en ese qué momento, pero no lo maravilla. llevaba y no me lo pudiste firmar, pero bueno. Me gustó mucho tu libro, la verdad, para mí el género de novela histórica, ficción histórica es mi favorito, me encantan, me sorprendí con tu libro, qué difícil era la vida para las mujeres en la colonia. O sea, yo me imaginaba que era difícil, pero nunca pensé tanto que fuera tan difícil ser esposa, ser madre en esa época, que su salvación fuera la viudez. Pues sí, yo creo que sí lo era. O Y yo sea, creo que lo porque fue el siglo XVII, el XVIII, el XIX y el XX. la verdad, sí, pues eran matrimonios sin amor y todo, pero a mí me encantó cómo nos describes las calles, el aroma de las calles, las casas, las ropas, los vestidos negros, las enaguas, todo eso, cómo me gustó. Pero te voy a decir algo que verdaderamente disfruté, el chocolate. Esas mañanas que llegaba la sirvienta con el chocolate, esas meriendas de las viudas que se juntaban y tomaban chocolate con pan de dulce, bueno, se me hacía agua la boca. El hipocrás, que yo ni conocía la palabra, que alguien aquí en el grupo la receta mandó. ¡Ah, qué maravilla! Ya lo prepararé, pero a mí me encantaron tus descripciones, disfruté mucho el libro. ¿Cómo nos hablas así con un cariño de que si la tinta, que si los papeles, los tipos dentro de la imprenta? Que yo decía, ay, ¿qué Mónica también será impresora? ¿O de dónde le viene tanto amor por eso, no? Bueno, a Paula, a través tuyo, ¿no? Porque es Paula, pero tú eres la que nos los escribes, ¿no? Me gustó mucho tu libro, qué bueno que ahorita como... Muchas gracias. Jenny te decía, qué bueno que estés escribiendo, porque seguro que compro los que sigan. Ay, se van a sorprender, se van a sorprender. También me encontré una cosa rarísima por ahí, botada, y la voy a agarrar para sorprender. Te lo agradezco muchísimo. Fíjate que lo del chocolate ha sido como un efecto colateral de la novela. Yo no me di cuenta por supuesto que me encanta el chocolate, a mí me gusta el chocolate amargo, el más básico y sencillo, y me gusta con agua, porque pero no tanto, mi familia es de Jalisco, en la parte paterna, entonces ya lo toman con agua, yo no tomo chocolate con leche, no me gusta, no me gusta con leche, pero, y sí me gusta, pero, y más chocolate de mesa, no voy a decir chocolates sofisticados ni nada, pero no me di cuenta de haberlo metido tanto y ha sido un tema que en algún club de lectura hasta me mandaron un paquete de chocolate para que nos tomáramos un chocolate durante la sesión con el libro, porque
yo no me di cuenta, la verdad no fui consciente de haberlo mencionado. Sí me encontré muchas recetas de estas que hay de la época de la colonia, de cómo lo preparaban, y unas que sí con anís, otro con chile, otro con vainilla, otro con... Y en esa época, eso sí lo encontré documentado, se empezaron a traer cosa rara. El cacao se lo llevaban de aquí, para variar, y en España lo hacían tablillas. Entonces el chocolate llegaba en tablillas de los barcos, y ya en tablilla era más fácil, porque si no aquí en la casa la gente molía el grano, lo zafaba, lo rompía, lo tostaba, era como muy artesanal y no lo comía todo, o sea, a pesar de que lo comía todo el mundo, no era como algo muy casero, como las tortillas, se echaban en casa, ¿no? Y en esa época empezaron a vender las tabletas, o sea, los bloques como de ladrillos de chocolate. Entonces el consumo aumentó muchísimo, aquí mismo. Y claro que se quedaba mucho chocolate ahí en España, nada más que en España era pues, bebida de reyes, ¿no? Y aquí en México era bebida para todo el mundo lo acostumbraba, y es una costumbre que creo que sigue el pan con chocolate, ya que empieza a hacer frío, es pues sigue siendo como básico en la alimentación nacional. Eso no me había yo fijado. Mientras yo lo leía, se me antojaba un pan de muerto con chocolate, el que se tomaban ellas. Qué delicia. Me sorprende que digas eso porque en todos los capítulos hablas del chocolate y el chocolate y ya llegó el chocolate caliente y la taza de chocolate y a mí se me hacía agua la boca. Oye, yo tengo una pregunta que, bueno, ya medio la contestaste porque Meli te la hizo. O sea que el inquisidor mayor Francisco de Estrada y el Valdespina no son personajes reales, ¿no? Porque yo sí no, son. sí, o sea, ellos sí existieron. Sí, entonces sí se podría investigar qué le pasó a Francisco de Estrada, ¿por qué desapareció? Yo creo que sí, no se me ocurrió hacerlo, la verdad. Mira, solo hay un personaje ficticio ahí, que es Inés. A Inés la metí porque está basada, o está inspirada en una actriz española que fue amante de Felipe IV, más o menos por las mismas fechas, que se llamaba La Calderona. Y ahí pues, se sabe muy poco de ella. De hecho, dejó de actuar porque tuvo un hijo del rey y pues ya se retiró ya la mantuvo con el hijo y ya dejó de actuar. Y te voy a decir por qué es la rareza. Pocos años antes, y quiero decirte muy pocos, tú ves las obras de Shakespeare o de Cervantes, en los corrales los hombres actuaban vestidos de mujer. O sea, escogían a jóvenes que no tenían barba, para que no se les viera la barba, que se vestían de mujeres y tenían que tener la voz tipluda. Y en esa época empezaban a autorizar a mujeres que actuaran de mujer en las obras de teatro, lo cual era una rareza. Entonces yo tengo esta mujer que la inspiro en esa, y dije, voy a traer una aquí porque también es un sinónimo de libertad. Y sin embargo es una mujer que paga muy caro su libertad porque la señalan, la menosprecian, la pelucean, vamos, ¿no? Sí. Pero es una mujer que es libre. Y te voy a decir, a mí lo que sí me llamaba la atención, que me llamó la atención y me molestó un poco, porque una mujer de 20 años se consideraba vieja, pero claro, uno de 50 ya era una anciana, que ya se habían casado a los 16, tenían hijos, antes de los 20 ya tenían 3 o 4, eran abuelas a los 30, ¿no? Pues una de 50 era pues una abuelita, ¿no? Entonces, eso me ofende, me agravia, pero es verdad que una mujer de 20, si no se había casado a los 20 ya estaba más que quedada. Bueno, esto pasaba todo el siglo pasado, ¿eh? Una de 20 que no se había casado y era como de, pero qué, ¿no? En el siglo XVII más, las casaban 14, 15 años, sí. Bueno, entonces sí existían esos dos, ¿no? Porque también me encantó encontrarme al obispo Palafox, me imagino que el de la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, y entonces ahí fue cuando pensé, bueno, entonces a lo mejor estos señores también existieron, pero bueno, nada más los busqué en Wikipedia y no los encontré, pero bueno, entonces los voy a buscar. Muchas gracias, Mónica, qué gusto conocerte. No, hombre, gracias a ti, qué gusto saludarte otra vez. Oye, y sigue escribiendo porque, mira, aquí todos vamos a seguirte. Muchas gracias. Gracias. Ya tengo fecha para fin de año, así que ya más vale que para entregar, pero ya, ahí voy. Bueno, pues a darle. Gracias. Gracias. Pati, adelante. Pues justamente, Mónica, muchas gracias. Y bueno, ya no te voy a decir más que me encantó, porque me encantó. Ya no, sí, dime, me hace sentir bien mi trabajo. Bueno. Ay, no, me fascinó. Yo lo tengo en script, fíjate, porque tengo la promoción de 2 meses que nos dieron el script gratis y lo oí, pues no sabes, ya me veías con mi micrófono, con mi audífono por todos lados, lavando platos y todo, porque no me la quería yo perder, o sea, como que dije, no, tengo que acabarla para saber todas las historias. Y parte de las preguntas eran lo que dijiste,
de lo de la Calderona, que sí era como que un reflejo de lo de Inés, ¿no? Que era como que Inés, que era la amante del virrey, y la Calderona, que era la amante de Felipe IV, Felipe ¿no? IV. Y también me quedaba la duda si igual lo de Sor Juana, que sí era como que un reflejo de la viuda, que era como que estaba Es un enamorada de la guiño. otra, ¿verdad que sí? Es un guiño. Es un Eso me guiño. imaginé, que era Sí. como que así. De hecho, te como voy a que- decir, hay otro personaje que alguien lo encontró que me llamó la atención. Para mí, o sea, en mi cabeza, el que va y recoge los primeros cajones de libros, así con el cuero, pues, con cebo y así, es Guillén de Lampart. Ese extranjero que arrastra la R y que es pelirrojo. En mi cabeza, que también es de esa época, es Guillén de Lampart. Sí, sí, es un guiño a Sor Juana. De hecho, te voy a decir, toda la novela, por eso esto que mencionaba, aquello de la tinta y de la imprenta y eso, a mí la verdad es que escribir siempre me ha gustado. Incluso tomé clases de caligrafía en la Escuela Mexicana de Calígrafos e Ilustradores. Lo que pasa es que se requiere practicar diario, yo ya no tengo tanto tiempo como antes, pero siempre todo lo de escribir y la tinta y las plumillas y todo esto me ha gustado mucho. Y eso, este libro empezó, originalmente era un homenaje a la letra impresa, es un homenaje a las imprentas, a los libros, a toda la gente que ha trabajado en esta industria durante tantos siglos, porque si tú conoces o tienes oportunidad de ir al museo, hay una imprenta ahí donde era la Plaza del Volador, ahí tienen una, que creo que era la de Juan de Pablos, no estoy segura, es que me mandaron la nota, pero no me acuerdo dónde está. Hay una imprenta, y yo fui a verla, y es una prensa de uvas o una prensa de aceitunas. Y a alguien un día se le ocurrió, allá en Maguncia, que ahora quedaría por Alemania, por ahí, pues ponerle unas letras de plomo, y entonces, o sea, cuando yo pienso que Paula de Benavides, cuando envidió, imprimía un libro al año, y cuando murió imprimió 70 libros, el trabajo que era acomodar las hojas, poner letra por letra, entintarla, poner el papel, ponerle la tapa a esta cosa con la bisagra, jalarle la palanca, para imprimir bien, levantarlo con cuidado para que no se escurriera y se manchara toda, quitar la hoja, colgarla para que se secara. 70 libros así, es que en un trabajo manual los libros tenían que ser carísimos, porque el trabajo manual, las horas hombre que llevaban eran brutales. Entonces digo, bueno, ¿cómo hizo esta señora con un taller y 2 imprentas tener 70 libros en un año? Es un trabajo, es como si dices que bordas punto de cruz, no vas a imprimir 70 manteles en un, bordar 70 manteles en un año. O sea, la verdad la cantidad de horas ahí, el lomo, de estar ahí haciendo uno por uno, hoja por hoja, está brutal. Entonces a mí esto empezó realmente de mi parte como un homenaje pues gracias a que estas mujeres mantuvieron, y a Paula, que fundó una dinastía de impresoras de más de 150 años, pues la industria editorial durante la colonia siguió funcionando y llegó hasta nuestros días. Sí, sí, pues qué padre que hiciste estos guiños, porque sí como que lo llevan a uno. Sí, son. Sí, me encantaron. Sí. Muchas gracias, Mónica. No, hombre, de nada. Muchas gracias. Héctor, adelante. No te escuchamos. Yo creo que está en mudo su micrófono. Sí. Ahora sí. ¿Sí me escuchan ahí? Ya. Sí, ya te escuchamos. Gracias. Bueno, Mónica, mucho gusto. A mí me gustó mucho tu libro. Muchas gracias. Está súper interesante. Sí, a mí en lo personal, sí era como muy obvio el por qué eran viudas. Yo que iba hacia allá porque estaba demasiado bien hilado toda la historia. Pero me encantó, o sea, a mí el remate con el que tú le das esa última parte, esa última escena entre la hija y la mamá y demás, a mí se me hizo memorable, súper bien lograda. Muchas gracias. Un talento excepcional y cómo ligaste todo. La última nota ya acabada del libro de cómo lo hiciste, todavía es más enriquecedora. A mí me gustó muchísimo, o sea, no jactarte de nada, sino mostrar una historia muy, muy interesante. Y pues nada, habrá que estar más atento a lo que haces. Y súper. Muchas gracias. Me gustó muchísimo cómo lo llevaste, me gustó mucho, mucho y cómo lo hiciste, porque ahorita escuchándote ya respondiste mis preguntas, pero es bien interesante el cómo una mujer al día de hoy, como tú, rescata una historia así y deja ver que detrás de todos los entramados, el trabajo del lobby, porque es finalmente lo que hacen ellas, o sea,
con la virreina y demás, lo inventaron las mujeres. Creo que sí es así, porque en cualquier tipo de sociedad siempre ese, como le llaman, derecho de cama, de la mujer que está cerca del hombre y le puede susurrar las cosas, es algo que pesa, y pesa mucho, y le va a escuchar y va a tener una... y se ve, y ellas lo saben manejar perfectamente, y es hermoso cómo lo ligas, o sea, los abanicos, el chocolate, Muchas gracias. el cuidarse, la viuda, y las escenas con su enemigo, bueno, a mí se me hicieron memorables, o sea, la entereza de la mujer de tener que soportar a semejantes gañanes, o sea, porque tenía que conservar su posición, saber desde dónde, y no poder hacer más, eso se llama diplomacia, eso se llama lobby, totalmente. Te digo una cosa, Dime. la escena de cuando le renuncia, que además es cierto, Pedro Quiñones le renuncia a Paula, eso es cierto, eso sí pasó, porque después aparece en Puebla, él aparece después imprimiendo en Puebla y luego regresa a la Ciudad de México. Esa escena de yo no trabajo para viejas, me la dijeron a mí. Yo trabajé en empresas multinacionales y yo cuando llegué a un puesto de trabajo, me contrataron a mí, el jefe estaba muy contento porque me contraté una vieja canija, me dijo más feo, pero me dijo, te contraté por canija, y le dije, oye, pues no sé si sentirme halagada, ¿no? Pero dije, ¿qué onda contigo? Pero así me dijo, te contraté por hija de tu rete madre, ¿no? O sea, porque en eso que metas en cintura 30 chavos de esta área de marketing, y a ver, no pelan a nadie, o sea, ya el jefe anterior se tenía una chava y se fue llorando, me dice, tiene un chavo y les torneó a todos, me dice, entonces esto una que es hija de su madre. Y yo dije, pues no sé si, digo, pues supongo que tengo que darte las gracias, ¿no? O sea, no, porque es un insulto, pero era un halago. Yo dije, ¿cómo funciona? Y hubo dos personas que cuando supieron que yo era la nueva jefe, me dijo, yo no trabajo para viejas. Me lo dijeron a mí. Entonces dije, está fácil meterle esto, pues ya me pasó, y me pasó en el 2005, 2000 no sé qué año. Dije, está fácil esto está fácil. Te agradezco mucho tus comentarios, te voy a decir, especialmente te voy a decir por qué. La mayoría, aunque todavía escriben más hombres que mujeres, la mayoría de las lectoras seguimos siendo mujeres. No sé por qué. Los hombres leen menos ficción, los hombres leen más biografías y cosas de superación y cosas de prospección de cómo va, para dónde va el mundo y que si la humanidad no sé qué, y cosas de filosofía, o por ejemplo les gustan mucho los vikingos, las series, ¿no? O sea, bueno, series, incluso en libro, o de vikingos, o de matanzas, o de destripados, o de guerras, o de los macedonios, o de los griegos, los romanos, o sea, como que está muy claro lo que les gusta leer a los hombres. Te digo porque yo tengo familia lectora, y con mi primo siempre peleo porque nunca coincidimos en ningún libro, porque él lee muchísimo, pero él y yo no leemos nunca el mismo libro. Y veo lo que lee, ¿no? Pero digo, qué interesante, cómo le llaman estos tópicos de que lo ponen a pensar, y que si de economía, y que si de yo qué sé. Y yo la verdad digo, no, a mí me gusta que me distraigan, o sea, a mí me gusta el libro como rato de... Yo siempre digo que una novela histórica, que es mi género favorito, evidentemente, es mi máquina del tiempo. O sea, a mí me gusta viajar en el tiempo y meterme pues, en otras casas, en otras épocas, en otras mentes, en otros vestidos, en otras calles, ¿no? Y que me lo digas tú como lector, me gusta muchísimo, porque casi no tengo lectores, entonces me emociona que me digas que sí te gustó, que sí se lee ágil, que sí es un halago muy grande, porque casi no tengo lectores, o sea, como que dicen, es lectura para viejas, ¿no? Yo escribí una vieja, es lectura para viejas. Y te voy a decir, me he encontrado también, que me gusta decirlo, porque tuve la oportunidad de conocer hace poco a los de Carmen Mola, que ganaron el Premio Planeta con su libro de La Bestia, y nosotros teníamos entre un grupo de escritoras la idea de que Carmen Mola y Elena Ferrante son vatos, son güeyes, o sea, ¿por qué son güeyes? Le digo, porque y yo se lo comentaba a mi editora, me dice, ¿por qué dices que es tal? Le digo, porque las mujeres son más sutiles, son más de venenos, los hombres son de destripados, sangre, boom, escopeta, el tiro en medio de la frente, ¿sabes? Y las mujeres son más sutiles, más, como dices tú, o sea, ¿cómo le hago? Pues voy a hablar con su vieja a ver si lo convence, ¿no? Y el marido, y hasta la fecha pasa, mandan a la vieja, pues tú ve y dile a su señora para ver si convences al marido para que parezca que es idea de él, ¿no? Y sí es cierto, estas artes, pues las empezamos a manejar las mujeres desde niñas, eso es una realidad. No todas, hay mujeres muy frontales, muy ejecutivas y muy directas, pero este tema de la mano izquierda como que sí es más femenino, ¿no? Y te voy a decir, le sale mal, porque pues dicen, pues la virreina, y ya cuando ve la virreina, dicen, no, pues esta vieja no va a servir para nada, ¿no? Pero bueno. Pero sí, gracias por los comentarios, me gustaron mucho. Ya tuvimos la oportunidad de conocer a los Mola también y que nos firmaran nuestros libros, porque leímos La Bestia.
Y a mí sí te ahí coincido contigo, es difícil creer que tanta violencia y sangre lo escriba una mujer. Pero en el caso de Ferrante, yo sí creo que es una mujer porque es demasiado, o sea, a mí me parece demasiado sensitivo el cómo plantea todo, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Ahora no me sorprende. Yo juraría que es un vato, yo juraría que es un vato. No, no, y así como dije, no, Carmen Mola es un hombre, no sabía que eran tres, yo pensé que era uno, pero sí tenía clarísimo, dije, no, esto no es mujer. Y Elena Ferrante tampoco es mujer. Bueno, en mi opinión, ¿eh? Esperaremos que mientras, pues qué bueno, muchas gracias por tu libro, estuvo muy interesante. Insisto, yo le vi lobby, yo le vi diplomacia, yo le vi muchos tamaños y sigue siendo lo que hoy tiene que vivir una mujer. Y eso que es que te pasó, pues es lo que vive cualquier mujer. Una mujer hoy en día que se empodera y está frente a cualquier equipo, lo tiene peor que un hombre. Ella tiene que demostrar, mientras que a uno es un reconocimiento llegar ahí, una mujer llega así como tú, para que demuestre por qué está ahí. Pero te voy a decir una cosa, sí, pero para mí eso siempre ha sido un acicate. Y lo mismo pensé en esta. Dije, a ver, esas mujeres de esta época, y hasta la fecha algunas, no puedes hablar, pero no hablar te permite mirar. Y si puedes mirar, te permite pensar. Entonces, sin necesidad de poner banderas de miren qué lista soy o qué brillante, dije, tienen que hacerlo por abajo del agua con las herramientas que sí tienen. A mí ese tema de que te callas, o sea, a mí yo sí fui a juntas con mi jefe y me decía, te llevo, pero no puedes abrir la boca. Y al principio yo decía, la madre. Pero después dije, ok, no voy a abrir la boca. Entonces eso me permitía mirar a todo el mundo. No, hombre, yo salía con más información de la junta de lo que la gente no había dicho. O sea, no de lo que decían, de lo que no habían dicho. O sea, expresiones corporales, gestos, si se tenían un tic, si tenían, o sea, cuando mencionaban un tema, que se cruzaban los brazos, o se ponían así, o sea, a mí este tema me entrenó, digamos, porque decía, ok, pues me entrenó como mujer, o sea, finalmente, ¿no? Pues lo haces maravillosamente bien, lo aterrizaste increíble. Ay, muchísimas gracias, muchas gracias. Lo que me dices sobre tu experiencia profesional con lo que está en el libro, porque eso fue lo que yo vi, eso fue lo que yo vi y me encantó todo el trabajo que hay detrás, así que muchas felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Encantada de la vida. Nora, adelante. Hola Mónica, buenas noches, un placer, muchas felicidades, igual que todos tu libro. Y bueno, muchas gracias. Más, tú dices que lo viste también como un homenaje para los impresores aquí en México. Yo también creo que es como un tributo a todas esas mujeres que nos han marcado la pauta para emprender y de las que debemos seguir aprendiendo bastante y conocer, que es nuestra historia a final de cuentas. Y bueno, me gustaría saber cómo es tu proceso para escribir. O sea, no dices que primero piensas en el final, pero ¿cuánto tiempo tardaste para que vieras tu libro ya editado? Mira, este libro, cuando yo durante los talleres que estuve tomando, hice como 2,000 páginas de 4 viajes de Cristóbal Colón y le mandé el primero de, no sé, como 600 a la editorial y me contestaron, me dijeron, vamos a tomar un café. Entonces les conté y me dijo, mira, me gusta mucho cómo escribes, que ese sí fue un halago que yo me lo tomé como si fuera día de fiesta. Y dije, qué padre. Y me dice, pero el tema de Cristóbal Colón, me dice, ya hay como 3,000 libros. Me dice, ¿por qué no me cuentas una historia diferente? Entonces dije, pues hay unas perlas. A ver, platícame. Pero fue a tomarnos un café en una cafetería. Y me dice, ¿qué otra historia tienes? Le dije, pues mira, vi este tuit. Y se me ocurrió que aquí puede haber una novela. Muy bien. Ahí quedó. Después de que mi libro salió en pandemia, el primero, entonces pues el sistema de promoción y eso pues fue muy diferente. Y además es un libro que tiene una estructura, como una propuesta de estructura muy, muy novedosa. Yo hice un libro circular. O sea, si tú agarras el libro por la página que sea, lo terminas y regresas a donde empezaste, el libro lo lees igual. O lo puedes leer en una época, porque tiene 5 siglos, puedes leer por orden cronológico, lo puedes leer por fechas. Entonces tiene como muchas maneras de leerlo, ¿no? Y pues le fue bien, o sea, el libro es una historia diferente, que es real también. Y cuando yo me dijo, bueno, ya está este libro, ¿cuándo empiezas cuando con mi editor, como yo trabajo, ok, mándame, te voy a decir lo que yo le mandé de este. Le mando 2 hojas, 2 cuartillas. Entonces a la primera le pongo, se va a tratar, o sea, le pongo, esta es una historia acerca de, y yo, una palabra le digo, esta es una historia acerca del poder, lo que estamos dispuestos a hacer para obtenerlo y para mantenerlo. Y luego le pongo una breve reseña. México, 1640, una impresora se queda viuda y entonces empieza, ¿no?
Y después le tengo que mandar, porque así trabajo yo con mi editor, le tengo que mandar como por capítulo qué va a pasar en cada uno. A lo mejor no le mando los detalles, pero a ver, en este capítulo, en vida de viuda y en la plena, en pleno velorio, le proponen matrimonio, porque le quieren quitar el empleo. Segundo capítulo, ¿no? Así le mandé así tal cual. Y le mando cómo termina. Entonces me autoriza el libro, me dice, órale va, me da X meses para que lo entregue. Y esa, te voy a decir, esa parte de mi proceso es muy lenta en el sentido de, para escribir yo esas 2 cuartillas me puedo tardar 2 meses. Y 2 meses te estoy hablando de 4 o 5 horas diarias. Pero es que esa ya es mi estructura de mi libro. Entonces, cuando ya me autoriza el editor y peloteamos de, no, esto quítalo aquí o ponlo acá, o mejor ponle esto. Yo, por ejemplo, había pensado meter a los demás hijos, pero me dijo, es que si los mencionas tienen que interactuar, si no, no los pongas. Entonces va a ser una historia más grande y los relevantes pues es esto, ¿no? Entonces, aportan, lo que haces con cada personaje. ¿Este personaje aporta algo? No, va a ser lo mismo que los otros 4 hijos, no los pongas. Entonces, ya que estamos peloteando eso y que queda, pues ya escribir el libro, la verdad es que es un proceso para mi caso muy rápido. Me puedo tardar 4 o 5 meses, porque yo ya sé qué va en cada capítulo. Yo nada más es desarrollar, si ya sé qué va en esa parte de la historia, yo nada más es pues, ¿cómo te diré? Desarrollarla. Pasa esto, entonces, ¿cómo es el velorio? ¿Cómo es la casa? ¿Qué calles cruzó? ¿Cuánto tardó de tal calle a tal calle? Necesito un mapa. Necesito los interrogatorios, porque además eso yo no se lo había puesto, pero le dije, oye, te voy a meter los interrogatorios para que, pues tienes que manejar lo que se llama la tensión de la novela, ¿no? O sea, para que no, tienes que haber partes donde pasen muchas cosas y partes donde no pase tanto para que no lo hagas tan así, o tampoco lo hagas muy aburrido, tanta narración, o dónde vas a meter diálogos. Entonces, toda esta estructura, yo ya se la mandé antes, me la autoriza, y ya nada más la desarrollo. Entonces, le voy mandando, yo con él se le mando terminado, no le voy mandando procesos. Y se la mandé completa y realmente me cambió muy pocas cosas, pero es que ella sabía lo que iba a la novela, porque ya desde antes de empezarla, pues ella sabe qué va a pasar en cada capítulo. Entonces yo esa parte de preparar el guión, digamos, yo me tardo mucho, para hacer 2 cuartillas me echo 2 meses o algo así, de varias horas al día. Después ya cuando sé que va en cada capítulo, pues digo, yo ya tengo que saber cómo va a acabar y qué va a ser, pues ya desarrollo, pues aquí necesito esta escena, pues necesito ver cómo eran las cajas, cómo eran los joyeros, cómo eran las recámaras, cómo eran las habitaciones, cómo son las ventanas. Necesito virreinato, me fui al centro, el centro suda virreinato, todos los edificios, las piedras, y luego me hice de un mapa y dije, bueno, a ver, estas calles pues todavía no estaban secas, eran calles de agua, había puentes para cruzar como Venecia, ¿no? Así en cada esquina había puentecitos para cruzar y cada tramo de calle tenía un nombre diferente. Pues aquí estaba el Callejón del Muerto, acá estaba el convento, acá estaba el otro convento, acá estaba la capilla, ¿no? Entonces ya que tengo eso, pues voy acomodando capítulo por capítulo. Entonces, mi proceso, pero ese es mío, yo de verdad es que he escuchado muchos autores y me dicen, no, pues yo me siento y pues ahí lo que salga, ¿no? Y a ver a dónde me lleva el personaje. Yo la verdad es que no puedo trabajar así. A lo mejor es mi formación pues, académica. Yo estudié administración, hice una maestría en comercio internacional, entonces yo soy como muy cuadrada y tengo que saber de aquí a acá dónde va y lo que va a pasar hasta que llega donde tiene que llegar, ¿no? Eso a mí me facilita mucho escribir, a mí. Porque yo ya sé, yo tengo el libro en 2 cuartillas antes de empezar el libro, entonces ya nada más es desarrollarlo. Y ya el número de páginas que salga, pues ya es otra historia. No sé si te sirve de algo. Sí, claro que sí. No, ese es mi proceso. Sí, muchas gracias por compartirlo y de nuevo felicidades y ahí estamos esperando a la siguiente. Muchas gracias. Albert, adelante. Estaba bloqueado en el micrófono. Mónica, pues nuevamente agradecerte, ¿no? El que nos hayas acompañado, el que haya estado acá con nosotros en Recomienda un buen libro. Y sin duda, yo creo que sin duda tu libro y la historia de estas mujeres, pues fue bastante interesante, ¿no? Porque sin duda el trabajo que hicieron fue el que hayan salvado el mundo editorial mexicano, ¿no? Bien sabemos que ahorita durante la pandemia, lo que fue el mundo editorial, no nada más en México, sino en el mundo entero, creo que pasó por una crisis bastante mala, pues porque todos estábamos encerrados, ¿no? Y creo que hoy en día, pues, o en estos días que pasaron de pandemia, faltó justamente sí un grupo de personas que lucharan para que el mundo editorial, pues, simplemente siguiera adelante, ¿no? Todas estas pequeñas editoriales independientes, pequeñas,
al final de cuentas han tratado de sobrevivir a toda costa, ¿no? Y creo que un grupo de mujeres hoy en día hace bastante falta para que justamente el mundo editorial siga y siga y podamos seguir teniendo pues estos libros que hoy en día seguimos leyendo, ¿no? Y bueno, aquí una pregunta que sí me gustaría hacerte con respecto, bueno, ya te preguntaron del proceso de tu escritura y también algo sobre ti, sobre tu forma de escribir, pero algo que a mí me gustaría saber es sobre qué personaje o sobre qué mujer de tus personajes es sobre el que pusiste más de ti, más de tu personalidad, más de ti como persona, como escritora. Yo creo que todos tienen un pedacito, porque cuando escogí qué viudas iban a interactuar, creo que moví a Jerónima a 50 años, porque fue la primera viuda, la moví para hacerla coincidir, para que quedara más clara o más evidente la continuidad femenina, digamos. Jerónima Gutiérrez, la primera imprenta la autoriza Carlos I a Juan de Kronberger, que era un holandés, que en aquella época Holanda era parte de España, del Reino de España, y él se establece en Sevilla, pero nunca viene a América. Manda a un Giovanni Paolo, que aquí en México le dijeron Juan de Pablos, y con su mujer Jerónima Gutiérrez, que es la que se queda viuda, la primera viuda de impresor, y ella mantiene la impresión del secreto del Santo Oficio, porque es el que tenía el marido, pero era la única imprenta que ve en América. Y me refiero a América desde Canadá, desde Alaska hasta la Patagonia, ¿eh? Las primeras imprentas fueron aquí en la Nueva España, en México, en la Ciudad de México. Entonces, todas, cuando escogí los personajes, pues me basé cada una que tuviera como un rasgo de personalidad, una manía, un tic, una preferencia, o sea, como que igual y no usé todo lo que decidí que iba a tener cada una de su personalidad. Por supuesto que mi favorita es Paula, eso, porque yo quería escribir la historia de Paula, porque contra todos los pronósticos ella mantuvo esta imprenta durante 45 años y fundó una dinastía de impresores que duró más de 150 años, o sea, todavía sus bisnietas, que también, o sea, María tuvo 5 hijos, hombres, y luego los hijos mueren y las nueras de María, la que sale aquí, se quedan con los negocios primero de la abuela, ¿no? Y luego, o sea, sigue habiendo viudas, por eso te digo que yo dije, está clarísimo que hay una novela, porque tantas viudas es que está más que sospechoso, ¿no? Aunque no fuera tan evidente o no hacerlo tan evidente, tan obvio, ¿no? Entonces, obviamente para mí la que más me llamó, porque además fue la que me jaló la atención, de que dije, bueno, cómo en ese mundo tan cerrado, tan oscuro, pues eso, encerrado, tan encorsetado, y no me refiero al corsé que llevaban, sino que realmente las mujeres estaban muy encerradas y muy limitadas. O sea, las mujeres podían ir a misa de 8 de la mañana. Había una jaula de madera en la catedral para que las mujeres prominentes del virreinato, o sea, la virreina y sus damas, pudieran asistir a misa, a tedeums y ceremonias dentro de la catedral cuando hubiera hombres. Palafox mandó quitar esa jaula, dijo no, mujeres ni dentro de la jaula. Luego la volvieron a poner el virrey que llegó después. Pero que las mujeres las mujeres importantes tuvieran que estar adentro de una jaula, para mí era como ¿esto qué es, no? O sea, ¿qué está pasando? También el balcón de la virreina que se quemó con hubo una bronca con los granos y una sequía y no sé qué. El balcón se quemó en 1692 y ese balcón lo hizo ese virrey porque dijo, yo tengo 16 balcones, el Palacio Nacional o Virreinal era solo de 2 pisos, el tercero ya es muy posterior. Dijo, yo tengo 16 balcones para asomarme, pues quiero que mi vieja tenga uno, ¿no? Entonces le mandó a hacer uno de madera, que en aquella época lo criticaban mucho porque pues era de madera y estaba salido sobre la construcción. Decían que parecía una verruga, eso sí es real, ¿no? Y también era como una celosía igual que la jaula. O sea, las mujeres podían ver a la plaza mayor, pero no podían ser vistas. La jaula iba igual, podían mirar, así con los hoyitos todas amontonadas dentro de la jaula, pero no podían mirarlas. Y no estoy hablando de mujeres, pues, de la calle, estoy hablando de la virreina, ¿no? Entonces, tenía que tener dije, en este mundo de eso, esta mujer sí imprimió 45 años, imprimió a Palafox, que era misógino, pero hay documentos de sobra. Le imprimió a Manuel Fernández de Santa Cruz, más misógino que ese no había otro. O sea, peleó a panfleto de por medio, impresión de por medio con Sor Juana. Paula Benavides imprimió a Palafox, a Sor Juana y a Manuel de Santa Cruz. Entonces dije, bueno, ¿cómo? Por supuesto que es mi consentida y es mi favorita, pero de que tenga más de mí, pues tal vez a lo mejor por rebelde o por cómo si le hago, ¿no? Eso de, porque a mí me tocó también en algún momento de arremangarme, ¿no? De, bueno, oye, pues son las 11 de la noche, esto tiene que estar mañana. Pues bueno, pídete unos cafés, pedimos una pizza aquí a la oficina y órale, a fregarle, ¿no?
Y esa escena, por ejemplo, de que se remanga y se quita el fondo para caber, porque pues, los espacios eran estrechos y estas mujeres usaban fondo sobre fondo, sobre fondo, sobre fondo, y camisa y fondo, porque la ropa de afuera, la ropa exterior nunca tocaba la piel, porque se les arruinaba, la ropa nunca se lavaba, la cepillaban nada más. Entonces dije, bueno, ese simbolismo de que se arranca el fondo, pues dije, pues es como cualquiera de nosotras de, pues oye, se fregó la lavadora, pues órale, remángate y arreglala, ¿no? Si no tienes quien te lo haga. Yo viví sola muchos años. Cuando me fui a estudiar a España, pues viví sola. Entonces era de, oye, pues se arruinó el foco, pues hay que cambiarlo, pues aprendes a cambiar foco. Oye, que se fregó la lavadora o se tapó el drenaje, pues ni modo, ¿no? Y que no tienes a tu papá para pedirle, oye, pues se ponchó la llanta, pues tengo que aprender a cambiarlas. Entonces yo creo que en ese sentido, pues podría ser que tuviera un poco más, porque fue la que me levantó la mano y me dijo, oye, cuenta mi historia porque nadie la ha contado, ¿no? Yo así me sentí de, tengo que contar la historia de Paula. Y al contar la historia de Paula, entendí que no pudo haberlo hecho sola, que tenía que haberlo hecho rodeada de una red pues de apoyo, de ayuda, de conveniencia, no tenía que ser necesariamente de amistad o de cariño, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Gracias. Víctor. No, al contrario. Mónica, pues ya casi para finalizar, yo tengo un par de preguntas. Uno, la portada. Aquí no sé si es mi interpretación, porque juegas con las viudas y bueno, en tipografía están las viudas y las huérfanas, ¿no? Entonces no sé si ahí hay un juego de palabras o simplemente es una coincidencia. Y luego, pues este símbolo aquí, que puede ser una cruz o puede ser algún signo tipográfico. ¿Me puedes aclarar un poco de eso? Es una pregunta muy buena. La portada, este no era mi título de trabajo, yo tenía otro título de trabajo que era más poético. Y esto, pues hay un área de marketing en la editorial y me dicen, oye, le cambiaron el título, ¿nos lo pruebas? Y yo dije, sí me gusta, porque realmente da más una idea de esta cofradía secreta, que fue tan secreta que no quedó documentada. Y a mí, cuando me dicen, oye, la cofradía existió, y yo, ¿quién te dice que no? ¿No? O sea, ¿por qué no? Era secreta, porque convénceme de que no existió. Cuando me mandan el color de la portada, yo dije, no va. O sea, dije yo, o sea, naranja, no me gusta el naranja, yo no uso ropa naranja, no tengo nada naranja, no es mi color favorito, o sea, no, la portada no me gusta. No, es que escribiste un thriller, y yo, que yo escribí escribiste un thriller, o sea, los thrillers, hay como códigos de colores, y me dice, pero está muy bonita el tipo de la tipografía de la letra, pues es como de la época, además tiene barniz, registro, tiene textura, ¿no? Le dije, no, está muy lindo, pero el naranja no lo autorizo. Y entonces fue todo un trabajo de convencimiento, porque esta cruz es una de las cruces, es una cruz de Caravaca, de hecho, que yo al principio dije, oye, pues esa, pero sí se usaba en algunos de los sellos de la Inquisición, eso sí es cierto. Y ya lo que pone aquí abajo, pues ya si te fijas mucho, pues es la catedral, la esquina de Santo Domingo y el Palacio Virreinal, o sea, están aquí los tres. Y aquí ese simbolito que sí se usa, ese blanco que está ahí como garabatito, se imprimía en todos los documentos, esto se imprimía en todos los documentos que hacían las imprentas de aquella época. Entonces, cuando por fin me convencieron de que yo había escrito un thriller, porque yo tampoco creía que yo hubiera escrito un thriller, dije, no, yo escribí una novela. O sea, dice, no, es un thriller histórico. Le digo, no, ¿cómo es un thriller? Me dices que los thrillers para qué. Y la otra te voy a decir que fue cierto. Fui a unas pruebas y me dices que el color naranja sí resalta. Le dije, no, me queda claro, es horroroso. Me dice, no es porque está feo. Está bonito, pero resalta entre todos los montones de libros. Fui a una librería, pusimos esta, dije, ok, sí se ve, entre todos los libros, sí se ve. Dije, ok, autorizado. No, fue un tema, porque yo dije, pero, ¿qué es eso? O sea, yo la vi naranja y yo me imaginaba algo azul, algo negro, ¿no? Un pergamino, fue algo quemándose, yo qué sé. Me mandan eso y dije, creo que no. Entonces fue todo un trabajo y te voy a decir, injustamente, porque yo estuve en áreas de marketing 25 años de mi carrera profesional y hacen un trabajo, o sea, hay un área de marketing, hay una agencia y tienen razones para hacer lo que proponen. Y yo que trabajé en eso, dije, no, o sea, soy injusta porque no me gustó. Pero ya cuando me convencieron, fuimos a una librería para ponerlos así todos y lo vi en medio de los demás, dije, ok, sí se ve. O sea, sí resalta muchísimo el color, sí llama la atención esta cruz aquí. Digo, de aquí para acá es una cruz de Caravaca, que es de una orden especial, y luego acá, pero también usaban el sello de la Inquisición. Entonces fue toda una labor de convencimiento del área de marketing. Sí, dinos que sí, autorízanos por favor la portada. Oye, me convencieron. Y un último comentario también. A mí como a Melissa también me faltó un poco de historia al final de la familia Braganza y del
que querían hacer en lugar de Ah, la Nueva España, el Nuevo Portugal y todo eso. O sea, eso lo tienes bien documentado hasta qué punto fue cierto. es cierto, eso fue cierto. Eso fue cierto. De hecho, esa es la razón por la que, de hecho, sí se estaba. Mira, te voy a decir con qué jugué. La época histórica presta mucho porque sí hubo en aquel momento levantamientos en Portugal y Cataluña. Portugal sí se volvió a independizar. Portugal ya tenía muchos años siendo parte del Reino de España por una herencia que no hubo herederos, pero en esa época del levantamiento, Portugal se volvió a independizar. Este virrey sí era un Braganza, o sea, sí su apellido sí era Braganza, sí estaba guardando pólvora en San Juan de Ulúa. O sea, sí había un problema de que estaba sospechoso y fue precisamente Palafox, que solo pueden buscar, el que escribió al rey para decirle, oye, aquí está muy raro, el rumor es este, y mandaron llamar al virrey y lo acusaron de que quería llamarle a esto Nueva Portugal, que quería que Nueva España se independizara y fuera parte, porque él, al ser un Braganza, pues se independiza Portugal y tenían Brasil, dijeron, no, hombre, ya tenemos todo el territorio para Portugal, ¿no? Entonces, ese riesgo era muy grande para el rey, lo mandan llamar y se queda Palafox de virrey interino, porque luego mandan a otro. Entonces, esto sí está documentado. Cataluña no se independizó, hubo una revuelta bastante importante, y de hecho fue tanto el desgaste de Palafox que a los pocos años, cuando todavía no terminaba la Catedral de Puebla, lo mandaron llamar también a él. Y lo acusaron muy mal. Bueno, de hecho te voy a decir, en aquella época todavía no estaba, un poquito de años después, no estaba autorizada la imprenta en Puebla. Había una imprenta, que ya la arrastré, ya sé de quién fue, no autorizada ahí en la ciudad de Puebla, e imprimían los panfletos de los dos bandos, porque la ciudad estaba tapizada de panfletos a favor de Palafox, que los imprimía él, y en contra de Palafox, que eran los jesuitas. De hecho, hubo muchos disturbios. De hecho, a Palafox, por ejemplo, le cupo el honroso honor, el deshonroso honor, digamos, que empezaron a usar en las espuelas, pusieron la mitra de obispo de cabeza, que hasta la fecha se usa en las espuelas. Y no lo dije yo, lo encontré en el libro de Vicente Riva Palacio, el de México a través de los siglos, pone un capítulo específico dedicado a cómo, para fastidiar a Palafox, la mitra la ponen de cabeza y la empiezan a usar de moda en las espuelas para las botas para montar a caballo. Entonces, toda esa parte a mí me gustó muchísimo, pero la verdad te voy a decir, no lo metí más de parte de historia, porque no es un libro de historia, es una novela y a pesar de que a mí me gusta mucho la historia, si no aporta para la historia de la novela, digamos, para mi narrativa, pues no lo puedo poner, porque se vuelve dogmático y eso para mucha gente es muy aburrido. De hecho, te voy a decir, yo en uno de los talleres que tomé con una de las escritoras, con Ana García Bergua, que fue específico de novela histórica, había mucha gente que del Colegio de México tomando el taller. Y esa es la parte del problema, que querían ser como muy estrictos y muy académicos. Y ella decía, es que no expliques las cosas, ponlas. Y si alguien no entiende qué es, que lo busquen. Dice, tú ponlas que las usen. Entonces, esa parte a mí se me quedó como muy grabada de, bueno, que usen los... Dice, tú sí estás escribiendo un libro donde se usan celulares, después de 100 años, y la gente no sabe que es un celular porque ya no van a existir los celulares, no te puedes poner a explicar qué es un celular. Tienes que decir, pues agarró su celular y le marcó a tal. O agarró su celular y subió una story en Instagram. Pero no te puedes poner a explicar qué es y cómo funciona y cómo se hace, porque entonces ya no es ya es una clase de historia y hay gente que se ofende o se agrede. De hecho, hay muchos autores que sí son como muy dogmáticos de que te quieren explicar, que saben mucho y te lo quieren explicar todo el detalle, ¿no? Y eso a muchos lectores nos aburre. Entonces dije, no voy a caer en algo que a mí no me gusta leer. A mí no me gusta leer algo que me expliquen algo como si yo fuera tonta. A mí me gusta que me hagan dudas y es otro tema que a mí me gusta mucho, de que un libro te lleve a otro. Entonces, pues, si quieres leer la historia de los Braganza, está muy padre, porque realmente sí había el tema de que esto fuera Nueva Portugal. El riesgo sí fue muy grande, sí estaba guardando pólvora en San Juan de Ulúa, y decían que era para que se le iba a voltear y por eso lo mandan llamar. Ese virrey duró muy poquito, duró muy, muy, muy poquito. De hecho, nunca duraban mucho, porque había el tema del rey, de que el territorio tan grande y tan rico que dijeron, estos me van a robar, ¿no? Entonces los mandaba a llamar cada rato, por eso hubo tantos virreyes. Duraban es más, hubo virreyes que los nombraron y nunca llegaron porque se morían en el camino, pero nombraban uno cada máximo 3 años, así, no duraba nada. Sí, búscalo. Voy a investigar. Gracias. Sí, claro que sí. Pues por último te queremos pedir, vamos a sacarnos una foto aquí con el libro. Claro que sí. A ver, Albert, ahí adelante. Ahí van. Nada más esperamos allá está, a Melissa. Va, 1, 2 y... No, 3. no.
Y tomamos otra Es que me dio los tos. para los que quieran. Medio camino. Ahí va. 1, 2 y 3. Listo. Ya quedó. Listo. Muchas Pues, Mónica, gracias. muchísimas gracias. La Muchas verdad es que gracias, disfrutamos Mónica. la lectura y disfrutamos platicar contigo. Buenas noches. Yo también, muchísimas gracias. Me encanta ver estas nuevas preguntas que luego no me han salido. Me llaman mucho la atención. Muchas Me encantan las gracias. otras lecturas. Me encantan los otros ojos sobre mi historia. Okay. Cuando quieras. No, que fascinada. Ya me voy a apurar con la que sigue. Me voy a apurar. No, ya cuando salga la próxima novela, pues bueno, aquí te estaremos molestando para que nos vuelvas a acompañar. No será ninguna molestia, el honor va a ser con mío. nosotros Qué nuevamente en presión, Recomiéndame un buen qué libro. presión. Qué presión. Aquí seguimos Muchas al gracias. pendiente. Órale, Claro que muchas sí, gracias. muchas gracias.